Hoy vamos a hablar de 5 alternativas que todos están siguiendo de cerca para ganar mucho más que con un plazo fijo tradicional o que con un plazo fijo UVA, con mayor liquidez y con la posibilidad de salir rápido en caso de que haya una crisis grave. ¿Qué tasa nos están pagando hoy los diferentes plazos fijos? Primero que nada, veamos cuánto nos paga el plazo fijo tradicional de manera resumida para así tener una referencia con respecto a las inversiones. La tasa nominal anual del plazo fijo hoy es del 91%, con un rendimiento mensual del 7,58%. Esto nos deja con una TEA del 140,40%, digamos un 140% redondeando. 140% puede ser bueno, puede ser malo, todo va a depender de la inflación. Por otro lado, tenemos el plazo fijo UVA. El plazo fijo UVA precancelable hoy nos está pagando inflación más un 1%. Es decir, si la inflación es del 100%, el plazo fijo UVA precancelable nos estaría pagando un 101%. Ese 1% es nuestra tasa real, es lo que estaríamos ganando realmente. Lo bueno que tiene el plazo fijo UVA es que si la inflación es del 150%, nos va a pagar un 150% más un 1%. Si la inflación es del 130%, nos va a pagar un 130% más un 1%. En otras palabras, el capital siempre ajusta y nos suma un 1%. Ahora bien, ¿de cuánto es la inflación entonces, tanto acumulada como de cuánto va a ser la inflación futura? Hasta ahora la inflación acumulada es del 104,30%, teniendo como último dato la inflación de marzo con un 7,7%. El tema está en que esta es la inflación pasada y nos sirve pero solamente como base. Ahora tenemos que ver cuál va a ser la inflación futura. Para esto podemos usar las estimaciones del REM, que hoy nos dicen que la inflación puede llegar a ser para todo el 2023 de un 110%. ¿Qué es lo que pasa? Muchos ya están diciendo que la inflación se está acelerando y que esta estimación quedó vieja. Recordad que todo esto es especulación y que nadie sabe absolutamente nada realmente. Se habla ya hoy de una inflación del 120%, del 115%, del 125% para el 2023. Más o menos por ahí va a andar el tema de la inflación. Hay que ver cómo impacta la última suba de tasas, el tema de las elecciones, el tema de la economía en el invierno, en fin, tenemos muchas variables que pueden afectar y mucho a la inflación. Seamos un poco pesimistas y tomemos una inflación del 120% para no quedarnos tan cortos, si es que te parece. Déjame en la caja de comentarios una estimación real que vos hagas para este 2023 con respecto a la inflación. Entonces tomemos un 120% como escenario pesimista. Así que, en resumen, tenemos el plazo fijo tradicional, que nos paga un 140,40% de tasa efectiva, el plazo fijo UVA, que nos paga un 1% de tasa real, y la inflación estimada para el 2023 de un 120%. Si mirás esto, nos da una rentabilidad real, es decir, por encima de la inflación del 20%, redondeando, para el plazo fijo tradicional. Para nada mal, incluso tomando el peor escenario. Es decir, le ganamos en un 20% a la inflación. Eso sería nuestro rendimiento real. Estamos sacando una rentabilidad del 20% hoy en base a la inflación futura. Teniendo en cuenta las características del plazo fijo UVA, estaríamos ganando hoy, según nuestras estimaciones, un 121%, que sería el 120% de inflación estimada más un 1%. Es decir, solamente estaríamos ganando con esta opción un 1%. Por el lado del plazo fijo tradicional, ganaríamos un 20% de tasa real, de rendimiento real, y con el plazo fijo UVA estaríamos ganando un 1% de tasa real. ¿Qué alternativas de inversión tenemos hoy disponibles? Hoy vamos a ver 5 alternativas de inversión para poder reemplazar al plazo fijo tradicional y al plazo fijo UVA con mayores rendimientos y con más liquidez. Las 5 alternativas son la letra S30J3 con una TIR del 153,61%, la letra S31I3 con una TIR del 154,01%, el bono TO23 con una TIR del 154,10%, el bono SER TX26 con una TIR del 14,01% y el bono SER DIC con una TIR del 13,81%. Veamos resumidamente cada alternativa. Empecemos por la letra S30J3, que tiene una TIR del 153,61%. Esta letra es muy interesante porque vence en junio, específicamente el 30 de junio de 2023, es decir, mucho antes de las elecciones y prácticamente en menos de 2 meses. Podría ser una excelente alternativa si vamos a corto o mediano plazo y queremos mantener esta letra. La rentabilidad
rentabilidad de esta letra no para de subir, llegando a un máximo hace no mucho de 159,55%, digamos un 160%. Es decir, llegó al 160% y hoy cayó al 154%, pero siempre dentro de una tendencia alcista, una tendencia que viene manteniendo. El mínimo más reciente fue de un 142,85%, digamos un 143%, es decir, incluso el mínimo de esta letra ya le gana al plazo fijo. Tenemos un plazo fijo tradicional que rinde un 140% y una inflación futura del 120%. Esta letra hoy rinde un 154%, lo que sería un 14% por encima del plazo fijo y un 34% por encima de la inflación. Una verdadera locura. Estamos sacando 34% de rentabilidad real y, dicho sea de paso, el banco se está quedando hoy con una tajada mínima de un 14% por hacer simplemente un pasamanos, un negoción. Vos haces el plazo fijo y te paga un 140% y el banco hace el pasamanos, la mete en esta letra y le gana un 14% con plata que no es del banco. Pero bueno, vos hoy invirtiendo en esta letra podrías sacar un 34% de tasa real con la letra S30J3. Ahora pasemos a la siguiente, la letra S31 y 3, que tiene una TIR del 154,01%. Esta es una letra corta porque vence, digamos que ya, específicamente el 31 de mayo de 2023. Digamos que es la letra más corta que vas a encontrar hoy en día porque le quedan nada más que unos 20 y pico de días. Si buscas alta liquidez, altos rendimientos y todo en el muy corto plazo, esta puede ser tu letra. Como ves, es bastante similar a la anterior, pero con un plazo mucho más corto. Esta letra hoy rinde un 154% redondeando, lo que sería un 14% por encima del plazo fijo y un 34% por encima de la inflación. La única diferencia es que va a más corto plazo y vence mucho, pero mucho antes. Ambas son una opción muy interesante a tener en cuenta. Veamos ahora otra opción, el bono TO23, el BON de 2023 en pesos. La TIR de este bono es del 154,10%. Este bono es muy interesante también porque vence el 17 de octubre de 2023. Fíjate que queda entre las elecciones PASO, que son el 13 de agosto, y las generales, que son el 22 de octubre. Digamos que queda a mitad de camino, aunque muchos sin lugar a dudas van a liquidar este bono, esta alternativa mucho, pero mucho antes de las PASO. Es importante entender que a medida que nos acercamos a las elecciones, el riesgo aumenta de manera exponencial y se habla hoy de una gran volatilidad, de una volatilidad extrema entre las dos fechas, entre las PASOs y las generales, producto del posible resultado eleccionario. Así que mucho, pero mucho cuidado acá. Si entramos en este bono, tenemos que ser muy conscientes de los riesgos eleccionarios porque vence a mitad de camino, por lo que si no queremos complicarnos la vida, deberíamos liquidarlo antes de agosto. Cada uno debe manejar el riesgo de acuerdo a su perfil, pero es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. La rentabilidad de este bono hoy es de un 154% redondeando. Tenemos un plazo fijo tradicional que rinde un 140% y una inflación futura del 120%. Entonces, si este bono hoy rinde un 154%, sería un 14% por encima del plazo fijo y un 34% por encima de la inflación. Una verdadera locura. Otro dato de color a tener en cuenta es que este bono paga una TNA del 16%, que ya está incluida lógicamente en el precio. Este bono en sí es una alternativa para los que buscan tener más rendimientos que con un plazo fijo con mayor liquidez. Acá estamos generando ganancias diarias y podemos liquidar cuando nosotros querramos en horario de mercado. Hay que tener presente que tenemos que saber sobre cómo invertir en bonos para poder aprovechar al máximo esta oportunidad, tratando de correr la menor cantidad de riesgos posibles. La tasa del 154% es muy atractiva, pero también hay que tener en cuenta la volatilidad. Pasemos a la siguiente alternativa, el bono TX26, el BONSER 2026 en pesos, ajustado por SER con un 2%, ley argentina, producto del canje 2020. La TIR de este bono es de un 14,01%. Este bono vence el 9 de noviembre de 2026, es decir,
que es un bono a muy largo plazo. Es uno de los bonos más utilizados y que mantiene una duration de 2, es decir, que tiene, digamos, una volatilidad medio baja por el momento. Recordá siempre que el riesgo eleccionario está presente, ya que este es un bono que vence mucho, pero mucho después de las elecciones. La rentabilidad de este bono hoy es de un 14%, redondeando, más ajuste de capital por ser. Tenemos un plazo fijo UVA, que hoy nos está rindiendo un 1%, y una inflación futura de un 120%. Entonces, teniendo en cuenta esto, el bono estaría rindiendo un 13% más hoy que el plazo fijo UVA. Es decir, el 14% le restamos el 1% que rinde el plazo fijo UVA, un 13% más. Estaríamos ganando inflación más un 14% en este caso, y en el caso del plazo fijo UVA estaríamos ganando inflación más un 1%. Otro dato de color a tener en cuenta es que este bono paga un 2% TNA, que ya está incluido en el precio. Es un bono, es una alternativa muy interesante para los que buscan más rendimientos que con un plazo fijo UVA, teniendo siempre mayor liquidez, pero siempre manteniendo la misma cobertura contra la inflación. Una alternativa muy interesante para reemplazar el plazo fijo UVA. Por último, tenemos el DIC, el Discount Pesos SER más un 5,83%. La TIR es de un 13,81%. Este bono es muy similar al anterior en cuanto a las características, pero el vencimiento es el 31 de diciembre de 2033. Digamos que es mucho, pero mucho más largo. En sí, la rentabilidad es muy, pero muy similar hoy. Es un bono con buen volumen, muy utilizado en el mercado y que hoy nos paga casi un 14% por encima de la inflación. Nos paga una TNA del 5,83%, que ya está en el precio, lógicamente. Hay que tener presente que tenemos que saber mucho sobre cómo invertir en bonos para poder aprovechar al máximo todas estas oportunidades, tratando de correr la menor cantidad de riesgos posibles. Los bancos por lo general suelen utilizar este tipo de bonos, los bonos SER y otras letras, las LESER, para cubrir los depósitos. Es decir, cuando vos haces un plazo fijo UVA en el banco, este banco lo que hace es un pasamanos, toma tu plazo fijo y lo pone en bonos SER o en LESERs y así se queda con la diferencia. A vos te paga el 1% y el banco se queda con la tasa que haya logrado hacer. En este caso, un 13% extra. Así que vos lo que estarías haciendo acá es saltarte al intermediario e invertir de manera directa en estos instrumentos. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas alternativas para reemplazar el plazo fijo tradicional y también reemplazar el plazo fijo UVA. Y ahora te pregunto, ¿cuál de todas estas opciones te gustó más? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com. Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!